¿Alguna vez has escuchado hablar de Oya, la oricha del río Níger? Esta deidad de la mitología yoruba es una de las llamadas orichas de la muerte y está estrechamente relacionada con Iku, la divinidad de la muerte. Pero Oya no solo representa la muerte, también simboliza la intensidad de los sentimientos lúgubres y el mundo de los muertos. ¿Quieres conocer más acerca de esta oricha y su papel en la cultura yoruba? En este podcast, exploraremos la vida de este oricha y su importancia en la religión yoruba. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Oya. Oya es un ocha y está muy relacionada con Iku, la divinidad de la muerte. Propicia los temporales, los vientos fuertes o huracanados y las centellas. Simboliza el carácter violento e impetuoso. Vive en la puerta de los cementerios. Representa la intensidad de los sentimientos lúgubres, el mundo de los muertos. En la naturaleza está simbolizado por la centella. Junto con el Ewa, Orunla y Obatala domina los cuatro vientos. Se le llama con el sonido de la vaina de flamboyán. Representa la reencarnación de los antepasados, la falta de memoria y el sentimiento de pesar en la mujer. La bandera, las sayas y los paños de Oya llevan una combinación de todos los colores excepto el negro. Es además la oricha del río Níger, antiguamente llamado Oya, por sus 9 afluentes, nacida en Ira. Oya es una de las llamadas orichas muerteras junto a sus hermanas Oba y Yewa. Oya ejerce un poder especial sobre los Eguns, por ser esta madre de 9 de ellos. Amante de la guerra, combatía junto a Ogun y Changó en las campañas que estos realizaban. Acompañó a Changó cuando éste dejó Oyo y fue nombrada reina de Koso por este. Su culto es de territorio Tapa, Koso y Oyo. Su nombre proviene de Yoruba Oya. Olo, dueña, Oya, oscuridad, también conocida como Yansa del Yoruba Yamsa. Ya, madre, Omo, hijos, Mesa, 9. Los hijos de Yemaya y Changó no la reciben durante el Sodo Oricha y cuando se asienta como oricha tutelar, sus hijos deben recibir Yemaya con un ritual especial. Lleva 9 otá marrones o carmelitas que se recogen en el río. Su número es el 9 y sus múltiplos. En el sincretismo se compara con la Santa Virgen de la Candelaria y Santa Teresa, 2 de febrero. Su color es el rojo vino, marrón o carmelita y 9 colores excepto el negro.
Se saluda. Jecuajei Yansa. Familia de Oya. Hija de Obatala y Yembo, esposa de Ogun, Changó y besó por primera vez a Babalú Aye, también hermana de Ayao que es virgen y no se asienta. Dilokun en Oya. Habla en el Dilokun por Osa, 9. Herramientas de Oya. Su receptáculo en una vasija de barro con tapa o una sopera de loza color carmelita o de varios colores. Normalmente vive seca, en algunos casos en agua de río y en otros solo se le rocía un poco de agua de río a su sotá. Sus atributos son 9 adanes, manillas, de cobre, vainas de flamboyán, iruques, rabos de caballo, una mano de caracoles, herramientas de trabajo y de guerra, espadas, escudos, esclavas, espadas rayo, corona, pañuelos de 9 colores diferentes excepto el negro, huataca, pico, acofá, rayo, guadaña, palo, asadón, rastrillo, hacha, sable, etc. Sus eleques son de una cuenta carmelita con rayas blancas y negras por cada 9 carmelitas, en algunas casas de Ocha los confeccionan de cuentas lilas con rayas amarillas o alternando 9 cuentas blancas y 9 negras. Ofrendas a Oya. Se le ofrendan frutas de colores ocre, fundamentalmente la berenjena, batata, plátano indio, bollos de frijoles de carita, arroz blanco con berenjena, manteca de corojo, uvas, manteca de cacao, maíz tostado, coco, etc. Se le inmolan chiva, gallinas, gallinas de Guinea, palomas. Sus egues son flamboyán, caimitillo, fruta bomba, yuca, granada, maravilla, mil flores, geranio, coralillo morado, mar Pacífico, pepino cimarrón, verbena, flor de cementerio, espanta muerto, cambia voz, llantén, vergonzosa, artemisa, cordobán, alcanfor, curujey, crato, chirimoya, meloncillo, etc. Objetos de poder de Oya. Una herramienta hecha con crin negra de cola de caballo, llamado iruque. 9 brazaletes de cobre. Trajes de Oya.
Oya viste con un vestido vino y una saya con 9 franjas de diferentes colores. También puede vestirse con un vestido de fibra seca de la parte superior de la palma real, llamado yagua. Cintas de 9 colores cubren su cabeza. Bailes de Oya. Cuando Oya baila, menea su iruque para limpiar las malas influencias del aire. Su baile es muy frenético y muy rápido. Es delirante, una bacanal. A veces carga con una antorcha encendida en su mano derecha, haciendo fieros círculos mientras gira hacia la izquierda. Coronar Oya. Cari Ocha. Para coronar este Ocha debe haber recibido antes a los orichas guerreros. Luego durante la coronación se deben recibir los siguientes Ochas y orichas: Eleguá, Ogún, Ochosi, Opatalá, Oque, Yemaya, Changó, Ogué, Ochún y Oya. Características de los Omo Oya. Son personas reservadas, de carácter tranquilo como una brisa, pero cuando se enojan son una tempestad. Son como el viento, no les gusta estar encerrados en un lugar, lo cansan con facilidad lo cotidiano y monótono. Son en casos extremadamente fieles, pero en otros dados a las aventuras extraconyugales. En todos los casos son muy celosos. Pataquíes de Oya. Hace mucho tiempo vivían en una tribu 3 hermanas, Yemaya, Ochún y Oya, quienes, aunque muy pobres, eran felices. Yemaya era la mayor y mantenía a sus 2 hermanas pescando en el mar. Oya era la más pequeña y Ochún la cuidaba, mientras hacía esto también pescaba en el río y recogía piedras, las cuales vendía. Muy grande era el amor entre las 3 hermanas. Un día la tribu fue invadida por tropas enemigas. Ochún no pudo escuchar los gritos de Oya, a la cual amarraba para que no se perdiera haciendo sus habituales travesuras ya que se encontraba sumergida en el río, ni tampoco la escuchó Yemaya, la cual estaba muy alejada de la costa. Así, los enemigos se llevaron a Oya como cautiva. Ochún, cuando descubrió la pérdida de su hermana querida, enferma de melancolía, comenzó a consumirse lentamente. Sin embargo, logró conocer cuánto pedían los enemigos por el rescate de Oya y poco a poco comenzó a guardar monedas de cobre, hasta que tuvo el dinero suficiente para rescatar a Oya. El jefe de la tribu, quien estaba perdidamente enamorado de Ochún y que conocía la pobreza de ésta, duplicó el precio del rescate mientras se hacían las negociaciones. Ochún se arrodilló, lloró y suplicó, sin embargo el jefe le pidió su virginidad a cambio de la libertad de su hermana. Por el amor que profesaba a Oya, Ochún accedió. Cuando regresó a la casa con Oya, le contaron todo a Yemaya, y la hermana mayor, en reconocimiento al gesto generoso de Ochún y para que Oya no olvidara jamás el sacrificio de su hermana, adornó la cabeza de ésta y sus brazos con monedas de cobre. Mientras Oya estaba cautiva, Olofín había repartido los bienes terrenales entre los habitantes de su tribu, a Yemaya la hizo dueña absoluta de los mares, a Ochún, de los ríos, a Ogún, de los metales, y así sucesivamente. Pero como Oya no estaba presente, no le tocó nada.
Ochun imploró a su padre que no la omitiera de su representación terrenal. Olofin quedó pensativo al percatarse de la justeza de la petición y recordó que solo quedaba un lugar sin dueño, el cementerio. Oya aceptó gustosa, y así se convirtió en ama y señora del camposanto. Es por esto que Oya tiene herramientas de cobre para mostrar su eterno agradecimiento al sacrificio de Ochun y come a la orilla del río, como recuerdo de su niñez. Moforibale Ochun. Moforibale Yemaya. Moforibale Oya. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.